Amén. Gloria al Señor por su bondad. Gracias a los hermanos de la alabanza y a las hermanas, a Paula y a Hilary por ayudarnos y estar aquí, hermanos, para cantar al Señor, adorar al Señor juntos. Y eso es lo que queremos. Queremos adorar al Señor. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 11, versículo 14 al 54. Lucas capítulo 11, versículo 14 al 54. Es un pasaje largo, así que vamos a ir a través de este pasaje y vamos a ver aquí lo que el Señor nos quiere enseñar. Si no tienes una Biblia, ahí en las bancas hay unas Biblias y puedes buscar en la página 1060, en la página 1060 en adelante. Página 1060 en adelante. Vamos a leer del versículo 14 al 26 y luego voy a continuar. La palabra del Señor dice así: Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban, pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado contra mí está, y el que a mi lado no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu poder. No solo verlo, sino también creer en ti. Creer en tus palabras, creer en tu poder, creer que vienes de Dios, creer que eres Dios encarnado. Ayúdanos, Señor, a creer verdaderamente. Ayúdanos con nuestra incredulidad. Queremos ver a Cristo por lo que Él es. Es el Mesías, es nuestro Señor y Salvador, es el Hijo de Dios, es Dios Hijo, es el único que puede transformarnos desde adentro, que puede limpiar nuestros pecados. Es el único que puede ayudarnos y vencer al pecado, a la muerte. Es el único que puede pagar el precio en la cruz, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a ver a Cristo resucitado en esto. Ayúdanos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, para que podamos honrarte a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, se cuenta la historia y más adelante lo vamos a ver, que había un fariseo puesto de pie y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano, no soy como los demás hombres. Y este fariseo se gloriaba
de no ser como los demás, estafador, injusto, adúltero, ni aun como este recaudador de impuestos que está aquí. Y estaba en la esquina. Yo ayuno 2 veces al día, decía este fariseo, por semana, 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, puesto de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. No quería, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Así como cantábamos: ten piedad de mí, oh pecador. Y Jesús les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque el que todo se engrandece, todo aquel que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Hermanos, hoy vamos a ver que no se trata de religiosidad, no se trata de moralismo, no se trata de vivir una vida mejor aquí en la tierra, no se trata de querer ser mejores personas, se trata de una transformación real en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Se trata de vivir vidas transformadas que reconocen que somos pecadores, pero que hemos visto la gracia, hemos creído en el Cristo, en el Mesías prometido. Y hoy vamos a ver varias cosas, hermanos, donde Jesús vence con poder para vencer a Satanás. Él vence con poder para vencer a Satanás, pero aún así vamos a ver la incredulidad de nuestros corazones, vamos a ver el orgullo de nuestros corazones, vamos a ver que donde hay tinieblas hay una aparente luz, pero parece que no hay luz. Es como un crepúsculo. Un crepúsculo comienza en el atardecer hasta el amanecer, y un crepúsculo es esa luz, que hay luz ahí, pero ya es la noche. Hay claridad, un poco de claridad, pero hay oscuridad, hay tinieblas. Y muchos religiosos muchas veces tenemos que examinarnos a nosotros mismos y reconocer: Señor, ¿realmente estoy en la luz o me estoy engañando a mí mismo? ¿Realmente, Señor, creo en ti o realmente estoy viviendo una vida religiosa? Y es lo que el Señor nos va a confrontar hoy. Y quiero comenzar primero animándote que Jesús vino con poder para vencer a Satanás. ¿Cómo vino? Bueno, primero Jesús vino con el poder de Dios para vencer a Satanás. Mira lo que dice el versículo 14. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. El mudo habló, pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Hermanos, muchas veces tú clamas a Dios por una señal, por un milagro, por algo, pero muchas veces, hermanos, si Dios no quita la incredulidad de nuestro corazón, podemos estar frente al Dios Todopoderoso, que hace milagros, que ha hecho prodigios. Y los discípulos y los fariseos, en este caso los fariseos específicamente, los maestros de la ley, atribuyeron esos milagros a Satanás. Le dijeron a Jesús: tú lo haces por el poder de Satanás. Pero Jesús vence a Satanás con el poder de Dios. Él viene de Dios. Él descendió del cielo. Él es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado. Pero muchas veces, hermanos, ¿qué más señal queremos? ¿Qué más señal queremos? La incredulidad, hermanos, está tan enraizada en nuestros corazones que nos ciega. Nos ciega de ver al Cristo, a Jesús, al Señor. Y Jesús echando fuera a un demonio ahí. Se maravillaron, pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera demonios por Belcebú, príncipe
de los demonios. Algunos comentaristas dicen que Belzebul, el príncipe de los demonios, que Mateo añade en la parte de Mateo 12, 22 al 30 y Marcos 3, 20, 27, Mateo añade la información de que estas personas eran fariseos, los que dijeron que él echa fuera los demonios por Belzebú, y Marcos, que eran escribas procedentes de Jerusalén. Entonces, escribas, fariseos, algunos de ellos dijeron: él echa fuera los demonios por Belzebú. El nombre Belzebú puede significar el nombre del príncipe de los demonios. Aparece en algunos manuscritos como Beelzebul. Aparentemente nada más que una forma más sencilla de pronunciar el mismo nombre. Y parece que Belzebul también, por el motivo por el que se le aplicó y su significado, tienen diferentes significados. Parece el nombre del dios de Ecrón, según de Reyes 1, 2, 3, 6, y el nombre significa el señor de las moscas. Pero aquí los escribas y fariseos lo están conectando con Satanás. Con Satanás. Y están diciendo: ¿sabes qué? Tú echas fuera demonios por Satanás. ¡Qué atrevidos! Qué atrevidos los fariseos y los escribas. Y vemos que ellos atribuían esto. Pero Jesús, hermanos, vemos en el versículo 14, dice en el 15: pero algunos de ellos dijeron: él echa fuera los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. No les era suficiente todo lo que Jesús había hecho. No les era suficiente todo lo que Jesús había hecho, sino que demandaban una señal más, algo más. Y entonces vemos que aquí: pero conociendo él sus pensamientos, mire lo que pasa, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Lo que Jesús va a hacer aquí es un argumento de decirle: espérate, tú dices que yo echo fuera demonios por el príncipe de los demonios, por Belzebú, por Satanás. Pero ¿cómo es posible que Satanás mismo pelee contra el mal? ¿Cómo es posible que Satanás mismo destruya a sí mismo? No es posible eso. Una casa dividida no prevalece. Y algunos dicen que un reino dividido que queda asolado. Marcos también añade un comentario aquí acerca de una casa, es decir, un hogar o una ciudad. Un hogar dividido se derrumba. Un hogar dividido, una familia dividida, una ciudad dividida se derrumba. Parece ser explicado cuando un reino es destruido por la desunión, casa tras casa se viene abajo. De lo general, Jesús pasa a lo particular con la pregunta: si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? ¿Cómo va a subsistir su reino si él está dividido? Y Jesús les explica aquí, les dice: no. Vemos, si expulsar demonios implica una alianza con el diablo, entonces los practicantes judíos de este arte se encuentran en la misma situación. Y lo dice, miren el versículo más adelante: pero si yo por el poder del, dice, si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Versículo 19: por tanto ellos serán los jueces. Jesús aquí lo que está diciendo es, remata su argumento de que no puede una casa estar en desunión, porque no puede Satanás echar fuera a Satanás. Jesús viene de parte de Dios, con el poder de Dios, y Él es el que echa fuera a los demonios, porque Él vence a Satanás. Y Jesús le dice, si expulsar demonios implica una alianza con el diablo, entonces los practicantes judíos de este arte se encuentran en la misma situación.
Posee un fuerte énfasis, podría referirse a los hijos literales de las personas con quienes Jesús está hablando. O bien la expresión podría significar vuestra propia gente o vuestros seguidores. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es ustedes también, si ustedes están luchando en contra del enemigo de Satanás, ustedes también entonces son cómplices con Satanás. Ustedes también están del lado de Satanás. No podrían estarlo haciendo de parte de Dios. Con ese argumento mismo que me acusan a Jesús, que acusan a Jesús de echar fuera a los demonios por Satanás. El punto de esto, hermanos, es: ellos tenían un corazón incrédulo. Tenían un corazón incrédulo que no querían ver que Jesús era el Mesías. Tenían que buscar una razón más para rechazar a Jesús. Ayer estaba evangelizando en el Guanajuato, invitando personas, y me quedé hablando con un hombre que empezó a decirme y a criticar a las iglesias, que los pastores se enriquecen, que muchas iglesias se aprovechan de la gente. Y yo le decía: tienes razón. Muchas iglesias predican solo de dinero, predican de esto, predican de lo otro. Y luego empezó a decirme un montón de cosas negativas de la iglesia. Y yo le dije: mira, aquí en esta iglesia nosotros predicamos de la palabra de Dios, libro tras libro, versículo tras versículo, y queremos predicar el evangelio, predicamos a Cristo. Y en muchas veces habla de ofrendas, en muchas veces, pero no solo de eso, habla de pecado, habla de orgullo, habla de hipocresía como hoy. Y yo le hablaba del evangelio, pero mi punto es este, hermanos: mucha gente siempre va a buscar excusas con su incredulidad. Y mucha gente va a poner un montón de peros. No, es que yo tenía un amigo y hacía esto, lo que quería, y eso no es de Dios. Pero mi pregunta es: ¿qué otra excusa estás buscando para rechazar a Jesús? Mucha gente atribuye cosas pecaminosas a otros. Mucha gente blasfema contra Dios. Mucha gente habla pestes y maldades contra la iglesia y contra los cristianos, y muchas de ellas son verdaderas. Pero Jesús es santo y Jesús vence a Satanás, porque Él viene de Dios. Él viene con el poder de Dios. Él es Dios encarnado. Y atribuirle a Jesús, hermanos, atribuirle a Jesús que Él echa fuera demonios por el poder de Satanás, es blasfemia. Es algo de incredulidad. Muchas veces, hermanos, nosotros no creemos en Jesús. En nuestra incredulidad, cuando estábamos en el mundo perdido, poníamos toda clase de excusa. Poníamos toda clase de excusa. Y Jesús les va a decir: pero si yo, versículo 20, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús estaba refiriendo a Éxodo 8:19. Estaba también que ahí dice el dedo de Dios, al igual que en Éxodo 8:19. Esta figura describe la obra de Dios misma. Él dice: es Dios mismo el que está haciendo eso. Yo echo fuera demonios por el dedo de Dios. Es Dios mismo echando fuera demonios, venciendo a las potestades, a los principados, a las huestes demoníacas de maldad. Jesús vino a restaurar todas las cosas y a poner a sus enemigos debajo de sus pies por el poder de Dios, porque Él es Dios encarnado. Él es Dios. Hermanos, Jesucristo va a consumar todas las cosas un día cuando Él regrese. Él va a restaurar todas las cosas. Romanos 8 dice que aún la tierra gime por el día cuando será restaurada. Aún nosotros esperamos un día que Él va a restaurar todo. Pero ahora, hermanos, tenemos que predicar a Jesús, y eso implica que muchos van a poner cualquier excusa, van a atribuir cosas a Dios que aún son blasfemias. Pero tú y yo tenemos que recordar algo: Jesús vence
a Satanás. Vino con el poder de Dios para vencer a Satanás. Hermanos, los milagros son evidencia de su deidad. Los milagros son evidencia de su deidad. Pero muchas veces, como los fariseos y los escribas, Dios está obrando y nosotros estamos ciegos. Déjame decirte cómo puede pasar eso en un cristiano. Si tú no caminas en comunión con Dios en la luz, como hablaba nuestro hermano Ignacio el viernes, si tú no caminas con el Señor y tú estás en una vida donde no está honrando al Señor, si tú no caminas con el Señor, tú no vas a tener una vista clara, y tú y yo nos podemos perder de lo que Dios está obrando, y se nos puede ir la vida malgastando nuestra vida en vanidades por estar desconectados del Señor, de su palabra, en comunión con Él. Hermanos, tú y yo podemos perdernos del gozo de ver al Señor obrando, salvando personas, por estar inmiscuidos, metidos en detalles, en minucias, en peleas, en debates, en discusiones, en chismes, en contiendas, en cosas vanas, cuando hay un mundo allá afuera que necesita el evangelio, cuando hay un mundo allá afuera que necesitan conocer a Jesús. Tú y yo podemos estar ciegos y podemos estar perdiéndonos. El Señor te invita. Él venció, Él viene de Dios, Él venció a Satanás. Jesús vino con poder de Dios para vencer a Satanás, y Él te invita hoy a ser parte de su ejército, de sus soldados, de sus hijos, para que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura y hagamos discípulos de todas las naciones, y que le enseñemos a todos lo que Jesús ha mandado. Hermanos, no sé tú, pero quizá yo en muchas ocasiones he estado desde las sillas, desde afuera, pero quiero ser parte de lo que el Señor está haciendo y no poner excusas. A veces somos cristianos no creyentes. A veces no creemos que el Señor tiene el poder para salvar. Y no le hablamos a nadie porque tenemos miedo. Y no le hablamos a alguien porque ¿qué van a decir? Hermanos, el mundo puede decir lo que sea, pero Jesús vino con poder de Dios para vencer a Satanás. Y Él hace sus obras y los milagros. Y Él lo va a explicar, lo va a ilustrar ahora. Mira cómo lo vence a Satanás. Lo va a explicar, versículo 21, con esta ilustración de una casa. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. En un sentido, este es Satanás. Custodia bien sus cosas, cuida. Pero luego, cuando uno más fuerte, quizá podemos ver y decir es Jesús, que Él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Y Jesús termina diciendo, sigue diciendo, el que no está a mi lado contra mí está, y el que a mi lado no recoge desparrama. Jesús está diciendo, yo soy ese hombre más fuerte, que vence a Satanás. Yo soy ese hombre más fuerte, no importa, hermano. Por eso nosotros no le arrebatamos, no le quitamos nada a Satanás. No tenemos que estar peleando con Satanás. Nosotros clamamos a Dios, clamamos a Cristo, y Él se encarga. Él ya se encargó en la cruz. Él ha vencido al pecado y a la muerte. Nosotros lo que hacemos es seguimos a Cristo, seguimos a Jesús, y Él, que vino con el poder de Dios, vence a Satanás. A ese hombre fuerte que está seguro y tiene su cosa, pero Jesús es el hombre más fuerte, el hombre más poderoso, el hombre
el siervo sufriente que a través de su humillación, yendo hacia la cruz, venció a Satanás. Satanás pensó, sí, le dio un golpe mortal. La serpiente le mordió el calcañar a Jesús y le dio un golpe mortal. Pero Jesús aplastó su cabeza. Aplastó su cabeza y le dio un golpe mortal a la serpiente. Satanás, hermanos, ha sido vencido. Y su poder es limitado. Satanás tiene poder, pero su poder es limitado. Limitado al poder soberano y todopoderoso de Dios. No tienes que arrebatarle nada a Satanás. Ora a Dios, clama a Dios. Él, por el poder del Espíritu Santo, tiene cuidado de ti. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas de maldad y todas las cosas. Hermanos, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No pueden. Jesucristo va avante. Avanzamos con poder, porque Dios, Jesús, ha vencido. Y en esto vemos ese énfasis. Vemos ese énfasis. Alguien dijo que Satanás tiene control y goza de tranquilidad, pero el fuerte puede ser derrotado cuando alguien más fuerte lo vence, tal como Jesús acaba de hacer al expulsar al demonio. Toda la situación se altera. La armadura de Satanás le es arrebatada. Su botín, probablemente aquello que ha tomado de sus cautivos, es repartido. Ambos términos son figurativos y representan la total incapacidad de Satanás para resistir frente a Dios. Y vemos, hermanos, que en el reino del Señor no podemos ser neutrales. Versículo 23: el que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Tú y yo tenemos que decidir de qué lado estamos. O estamos del lado de Satanás, o estamos del lado de Dios. No hay neutralidad en Cristo. No hay neutralidad en Cristo. Tenemos que decidir de qué lado estamos. O seguimos a Jesús, o estamos con Él, o no estamos con Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Hermanos, si tú has estado frío, si has estado distante del Señor, hoy es un día que el Señor te llama a que vengas a Él, que te arrepientas y que lo sigas con un corazón devoto, fiel, con una sola dirección a Él. Y Él te dará el poder y la fuerza, porque Él vino con el poder de Dios para vencer a Satanás. Él es Dios encarnado para vencer a Satanás. Versículo 24. Vemos que luego dice en el versículo 24, hablando de este hombre, y para que vean que no hay neutralidad en las cosas del Señor. ¿Qué sucede con alguien que dice: sí, yo solo quiero los beneficios de Dios, la sombrilla de la iglesia, la sombrilla de los beneficios de Dios, de pertenecer a su comunidad, pero no quiero comprometerme, no quiero seguirlo, no quiero arrepentirme, no quiero confesarlo como mi Señor y Salvador? ¿Qué pasa? Para que vean que no existe esta neutralidad, mira lo que dice el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, hablando de este hombre que salieron sus demonios buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Fíjense lo que sucede. No nos dice por qué este espíritu inmundo, no nos explica la Biblia por qué este espíritu inmundo sale al desierto, a lugares áridos. Solo dice que sale de este hombre en un sentido. Volveré a mi casa, dice, donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Qué sucede? Con solo el hecho que el espíritu inmundo, el demonio, salió de este hombre,
Ya este hombre está mucho mejor, ya su casa está más arreglada. Pero ¿qué nos enseña esto? Que este hombre no tenía a alguien, al Espíritu Santo, en lugar. Estaba vacía, seguía vacía, estaba arreglada, pero esta casa seguía vacía. Hermanos, nosotros como cristianos no creemos que espíritus inmundos pueden poseer a cristianos. No, ningún espíritu inmundo puede poseer a un cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. Y el Espíritu Santo, cuando ya mora en un cristiano, es imposible que un cristiano pueda ser poseído. Lo que está diciendo aquí es que este hombre, sí, sale el espíritu inmundo y su casa estaba mejor, estaba más arreglada. Pero ese espíritu inmundo que se fue al desierto a vagar, dice, regresa y la ve la casa arreglada, pero vacía. Este hombre no tomó un lado, seguía en el lado de Satanás. La neutralidad no existe en la vida de un ser humano. O estás con Cristo o tu casa sigue vacía, aunque esté más o menos ordenada. O tienes al Espíritu Santo o eres de Satanás. O eres de Dios o eres del mundo. No podemos estar jugando si somos cristianos o somos del mundo. O eres o no lo eres. Y el Señor nos llama a no ser, a pretender ser neutrales. Hermanos, mucha gente va a la iglesia para recibir las bendiciones de la comunidad, de la sombrilla de la iglesia. Y eso es bonito. Necesitamos tener comunidad, necesitamos tener personas que nos animen al amor, a buenas obras, a seguir a Cristo. Pero tú tienes que saber, hermanos, que si ninguno de nosotros está aquí, Cristo sigue en ti por el poder, porque el Espíritu Santo mora en ti y tú le perteneces a Él. Tú tienes que saber eso y estar completamente seguro que le perteneces a Él. Primero de Juan 5, 11 y 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y cuál es el testimonio de que tenemos al Hijo? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. No puede existir neutralidad en la vida del creyente. Jesús vino con el poder de Dios para vencer a Satanás. Y Él quiere que lo recuerdes. Según de Corintios 3:16 dice: pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Esto no significa, hermanos, que te vuelves cristiano y ya nunca pecas. Hablábamos en la clase de Descubre Highview en la mañana con las hermanas, y hablábamos de que ningún cristiano tiene perfección, hermanos. Todos pecamos. Pero si ya tienes al Espíritu Santo, tú no puedes ser poseído por un demonio. Nunca, nunca. Porque el Espíritu Santo mora en ti y Él te está transformando. Te está transformando para ser más como Jesús cada día. Te está conformando a la imagen del Hijo. Te está haciendo más santo como Él. Y tienes que ver, como alguien dijo: veo a mi lado y parece que nada ha cambiado, pero veo atrás y todo es diferente. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Una transformación en muchos es distinta. La gracia del Señor obra en nosotros de formas distintas, pero obra y te transforma, porque el Evangelio no es mero moralismo, es transformación. No es mera información, es transformación. No es mera religiosidad, es transformación que viene de adentro hacia afuera. Y ahí es donde viene la segunda parte. Jesús vino con poder para vencer a Satanás. Jesús vino con la palabra de Dios para vencer a Satanás. Mira lo que dice el versículo 27. Mientras Jesús decía estas cosas,
una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, en este sentido hablábamos de la neutralidad. Y Warren Wiersbe me hacía pensar de esto, y él dice: la neutralidad en la religión es siempre cobardía. Escribió Oswald Chambers, citaba a Warren Wiersbe: Dios transforma la cobardía de una neutralidad deseada en terror. Tomar partido por Jesús significa mucho más que decir palabras correctas. Como aquella mujer que exclamó: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Ella era sin duda sincera, pero eso no bastaba. Tomamos partido por Jesucristo cuando escuchamos su palabra y la obedecemos. Hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que creemos en la fe que ha vencido al mundo? Creemos en Jesús que ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Es cuando escuchamos sus palabras, las creemos y la obedecemos. No para ganar la salvación, no obedecemos para ganar la salvación, obedecemos como resultado de una transformación genuina, de un nuevo nacimiento. Y aquí vamos a ver estas oportunidades de escuchar la palabra que Dios les da a estas personas. Vamos a ver que les da una ilustración. Usa 3 ilustraciones: Jonás, Salomón y la luz. Estas oportunidades de escuchar la palabra de Dios. Jesús vino, vemos aquí, con la palabra de Dios para vencer a Satanás. Él es el Verbo encarnado. Él, hermanos, es el pan de vida. Él es el mensaje, Él es el mensajero, Él es el Señor y Salvador. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. Y vamos a ver Salomón aquí y el énfasis. Mira el versículo 29. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿De qué está hablando de esta señal de Jonás? Mateo 29, Mateo 12, 39, 41. No lo tienen que buscar, pero ellos pedían una señal. Jesús, vemos que nosotros muchas veces pedimos señales también. Señor, si tan solo hicieras esto, si tan solo me concedieras esto. Pero mi pregunta para ti es: ¿su palabra es suficiente? ¿Es la palabra de Dios suficiente para ti? ¿Es su palabra suficiente? Y esto es lo que vamos a ver aquí. Miren lo que dice Mateo 12, 39. Pero él le respondió en la historia paralela: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cuál es esta señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, esta es la señal que se le dio a esa generación. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Cuál es el punto con esto? Jesús, el fuerte, el más grande que Jonás. La señal que Dios les iba a dar a ellos es: el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que morir por nuestros pecados en nuestro lugar, padecer en la cruz, ser sepultado, estar 3 días y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. ¿Y cuál es esa señal? Que todo aquel que crea en Jesús, en su obra, en su sacrificio, y se arrepienta de sus pecados, será salvo.
Esa es la señal que esa generación necesita, y esa es la señal que tú y yo necesitamos. Eso es suficiente, hermanos. Cristo Jesús muriendo, padeciendo en la cruz para perdonar tus pecados, es suficiente para esta vida y la piedad. Y si tú tienes eso, cualquier cosa que se avecine, tú podrás hacerle frente. La única señal, como alguien dijo que él prometió, la señal del profeta Jonás, la cual consiste en su muerte, sepultura, resurrección, es la resurrección de nuestro Señor, la que prueba que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto es precisamente lo que Pedro predicó a Israel en el día de Pentecostés. El testimonio de la iglesia primitiva se centraba en la resurrección de Cristo. Jonás fue un milagro viviente, y lo mismo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. El mayor milagro es Jesús salvándonos, resucitando, pagando, satisfaciendo la ira de Dios, muriendo por pecadores como tú y como yo, que se arrepientan y creen en Él. Ese es el mayor milagro. Pero luego les da otra ilustración. Versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Esta mujer, la reina de Saba, recorrió muchas millas para escuchar la sabiduría de Salomón, para escuchar a Salomón. Sin embargo, ahí tenían ante ellos al dador de la sabiduría de Salomón, y no lo escucharon. No lo escucharon. Tenían en medio de ellos al mismísimo Hijo de Dios, y los judíos se negaban a creer sus palabras. Hermanos, aunque Él hubiera realizado muchas más señales, hermanos, las señales por sí mismas no transforman el corazón si Él no transforma nuestro corazón. Solamente alguien que nace de nuevo puede creer que Él es el Mesías. Y eso solo es algo que viene como regalo de Dios. Viene como regalo de Dios por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Ellos necesitaban la sabiduría para salvación, la sabiduría de Dios que viene de lo alto, pero se conformaban. Mientras estudiaba, alguien usaba esta frase: se conformaban con su rancia tradición religiosa. Algo rancio es algo como decir agrio, algo que no tiene ese gozo, que no tiene ese sabor, ese sazón verdadero. Hermanos, tú y yo muchas veces somos así. Buscamos dulces cuando tenemos al dador del gozo. Buscamos otras cosas cuando podemos clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando podemos tener acceso, como vimos la semana pasada, ante su presencia. Tú y yo muchas veces no creemos. Versículo 32: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Ellos, los de Nínive, se arrepintieron con la predicación de Jonás. Esta mujer de Saba, la reina de Saba, escuchó. Y ellos se levantarán en aquel día. ¿Por qué? Y juzgarán a estas naciones que no se arrepintieron. Un día, hermanos, nosotros reinaremos con Cristo. Y hoy nuestra tarea es predicar la palabra. ¿Y saben qué los va a juzgar? A los que no se arrepientan. La misma palabra. Por la misma palabra serán juzgados, porque el evangelio fue predicado y no quisieron escuchar. Pero que eso no nos haga arrogantes, que eso nos dé compasión por los perdidos, que eso nos dé amor por los perdidos, porque también
Tú y yo estuvimos ciegos en algún momento y no estuvimos sordos en algún momento y no escuchábamos la palabra. Y si no hubiera sido por el poder que Jesús vino con el poder de la palabra de Dios para vencer a Satanás, tú y yo seguiríamos ciegos, sordos y mudos. Seguiríamos sordos, ciegos, mudos, muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, eso nos debe dar compasión y agradecimiento. Y por último termina con la lámpara del cuerpo. Nadie dice cuando enciende, o la otra ilustración, enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Cuando el ojo funciona correctamente, hermanos, el cuerpo recibe el beneficio de la luz, está lleno de la luz. ¿Y cómo caminamos en la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estamos enfocados en la palabra de Dios, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús, en su palabra, en sus enseñanzas, porque si no, hermanos, vamos a estar enfocados más en los problemas, en la vanidad de este mundo, y nuestro corazón va cayendo en la mentira, desviándonos de una fidelidad y un amor a Cristo. Aunque suframos, por amor a Cristo sufrimos. Aunque estemos padeciendo, nuestro hombre interior debe irse transformando para gloria de Dios, para alabanza de su nombre, por el gozo de pertenecer a Cristo, porque no hay mayor señal, no hay mayor regalo, Cristo Jesús mismo muriendo en la cruz. Eso, hermanos, vale todo el oro del mundo, porque Cristo es nuestro tesoro. Mira pues, dice, lo que Dios estaba realizando en Jesús resultaba suficientemente evidente. Versículo 35, mira pues que la luz en ti hay, no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Mira, dice pues que la luz en ti, que en ti hay, no sea oscuridad. Hay un tipo de luz, como les decía, el crepúsculo, que parece que hay claridad. En el atardecer hay una luz azul y hay como, parece, pero está oscuro, está oscuro. Hermanos, tenemos que caminar en la luz, que la luz es Jesús, que expone nuestro pecado, como cuando entra el sol en una ventana y uno ve y dice, wow, acabo de limpiar y hay polvo ahí. Así es, hermano. Él expone, en un sentido nos convence de pecado, pero no nos condena, sino que nos llama al arrepentimiento, nos salva, nos limpia, nos ayuda. Y ahí la luz, tenemos que vivir una vida, hay un principio, vivir delante de Dios, ante Dios, aunque estés en tu cuarto a solas, Dios te ve, Dios te ve. Dios ve lo que ves en tu teléfono, Dios ve lo que haces a solas, Dios ve lo que piensas, y aún así, siendo nosotros tan pecadores, Él te ama y te llama a que te arrepientas y que lo sigas y crezcas en santidad, porque ninguno de nosotros aquí ha llegado a la perfección. Todos pecamos, pero Él te llama a que vivas en la luz y que escuches su palabra. ¿Cómo vives en la luz? Escuchando su palabra, porque su palabra es poderosa, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra, que traspasa el alma, que penetra hasta las coyunturas de los huesos, que discierne los pensamientos de tu corazón, te transforma. Su palabra te transforma, porque Él vino con el poder de su palabra para transformarte, para que vivas en la luz, ya no en las tinieblas. Su palabra es poderosa, viva y eficaz. Por el oír
el que la palabra de Dios viene la fe. Hermanos, confía en su palabra. Su palabra es suficiente, es autoritativa, es inerrante, es confiable. Su palabra es la verdad. Estúdialas, escudriñalas, medita en ellas, porque en ellas encontrarás la vida. Y la vida es Cristo. Cristo Jesús. En ellas puedes encontrar la sabiduría para la salvación. Y por último, hermanos, vemos que los que no escuchan la palabra de Dios serán condenados, pero los que se arrepienten y confían en Jesús, en sus palabras, en su obra, Él los salvará. Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate, despiértate. No desperdicies tu vida tras ídolos, tras cosas vanas. Usa tu vida para la gloria del Señor, en tu trabajo, en tu universidad, en los parques, en todo lugar, en tu vida privada, en tu cuarto. Úsalo para la gloria de Dios. Por último, hermanos, Jesús vino primero con el poder de Dios para vencer a Satanás. Jesús vino con la palabra de Dios para vencer a Satanás. Y Jesús vino con salvación para limpiarnos del pecado. Mira lo que dice el versículo 37. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Aquí va Jesús a denunciar a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Aquí veremos la hipocresía de los fariseos e intérpretes de la ley. Los fariseos, hermanos, estudiaban la ley de Dios, la palabra de Dios, pero vivían en tinieblas. Pensaban que solamente era algo externo, pero también es la actitud del corazón. Muchas veces nos enfocamos solo en lo externo, y cómo me ven y cómo me van a ver. Si no me corto el pelo, ya parecía león yo ayer y tenía que cortarme el cabello. ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué es lo que va a pensar la gente? Y nos preocupa tanto lo externo, hermanos, y se nos olvida que Él le interesa también tu corazón, un corazón arrepentido, contrito y humillado. Lavarse antes de la cena, tal lavado no se realizaba por razones de higiene, sino de pureza ceremonial. Las manos entraban en contacto con toda clase de objetos, algunos de los cuales podían ser ritualmente impuros. Los judíos escrupulosos se purificaban lavándose las manos antes de comer, para que unas manos impuras no contaminaran sus alimentos. Pero el Señor les dijo, mira el versículo 39, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Hermanos, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Cuando Jesús alaba a la viuda que dio sus 2 denarios, lo último que le quedaba, ella lo hizo de corazón. Pero en el versículo anterior, Jesús reprende a los fariseos y les dice, ustedes dice, roban a las viudas. Ustedes ponen cargas en las viudas. Quizá esa viuda estaba dando lo último que le quedaba porque amaba al Señor, pero también por abuso de los fariseos. Muchas veces, hermanos, vemos aquí que ellos estaban llenos de robo y de maldad. Lo único que les interesaba de la gente era el dinero. No les interesaban las personas verdaderamente. Necios, les dijo. Necios, insensatos, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Ellos eran escrupulosos con sus ceremonias, pero no las podían cumplir todas.
y muchas veces interiormente estaban contaminados. Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Para entender esto, Kenneth West me ayudó y dice: más bien dad como limosna las cosas que están en el interior, y he aquí todas las cosas os serán limpias. La manera de limpiar un vocabulario sucio no es cepillarse los dientes, sino purificar el corazón. Hermanos, muchas veces lo que sale de adentro es lo que verdaderamente importa. No lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Pero si de nuestras palabras salen palabras soeces, si de nuestra boca sale maldición, si de nuestra boca sale venganza, odio, tenemos que lidiar con el corazón. Y el problema es que los fariseos no lidiaban, y les dice: ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Él les dice: sí, está bien que den ofrendas, que den los diezmos, está bien, pero han descuidado la justicia y el amor por cosas minuciosas como la menta y la ruda y estos detallitos de la menta, y contaban y todo esto, y un montón de rituales y ceremonias que hacían, que estaban tan distraídos con eso que se olvidaban de practicar la justicia, de ayudar al necesitado, de amar a su prójimo y de honrar a Dios al hacerlo. Ay de ustedes, fariseos, versículo 43, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos. Hermanos, no era tanto el carácter, sino la reputación. Ellos estaban más preocupados por su reputación y qué van a decir de mí y esto, y que nos tenemos que ver pulcros. Pero hermanos, su carácter no reflejaba a Cristo. Alguien hablaba en necesidad con ellos y no mostraban compasión ni amor. Ay de ustedes, les dice Jesús, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Hermanos, en ese tiempo la tradición era que sepulcro blanqueado significa que pintaban los sepulcros, las tumbas, de blanco para no tocarlas, porque se volvían impuros. Si tocaban a un muerto se volvían impuros según la ley. Pero ¿qué pasaba? Habían tumbas que no estaban pintadas, y hay mucha gente pasaba sin saberlo. Y dice, y Jesús los pone o los trata y les dice: ustedes son como sepulcros no blanqueados. Que la gente se acerca a ustedes y queda impura en un sentido, porque no le traen nada a lo espiritual, nada a la verdad, al amor, al Dios, sino que a puras cargas y cosas que los llevan y destruyen y les traen lazo a los hombres. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley: maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Eso es una buena lección de no meterte donde no te llaman. Jesús le estaba hablando a los fariseos y a los escribas, pero el intérprete de la ley, de metiche, le dice: a nosotros también nos insultas. Entonces Jesús les viene y les dice: hay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Y habían añadido cargas y leyes y reglas sin sentido que ni ellos podían llevar, hermanos. Y todo esto de cosas externas, regulaciones destinadas a asegurar que la propia ley no fuera quebrantada, pero que imponían una pesada carga. 47, hay de ustedes, le dice a los intérpretes de la ley, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. Aquí lo que significa tumbas de los profetas, se veían a sí mismos honrando a esos grandes hombres de Dios, pero la construcción de tumbas no podía ocultar su complicidad con quienes los mataron. También ellos eran cómplices, aunque honren a quien quiera, pero eran cómplices porque habían matado a los profetas, y ellos mismos también querían perseguir y matar a Jesús, al Hijo de Dios. Son culpables
De modo que son testigos, versículo 48, y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Es posible que Jesús dijo estas propias palabras viendo al futuro de los apóstoles y los discípulos que los iban a perseguir. Quien afirme que así es como opera la sabiduría de Dios. Mucha gente va a matar a los propios hijos de Dios pensando que le hacen un bien a Dios, pero los matan. Cuidado, tú y yo estamos luchando contra Dios, pensando que estamos haciéndole un favor a Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que es una transformación del corazón. Y luego dice: para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, estos mártires, el primer mártir Abel y el último Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Y les digo que les será cargada a esta generación. Ellos eran culpables, pues al rechazar a Jesús, rechazó a los profetas que habían hablado de él. Así estas personas compartieron la culpa por la muerte de hombres justos. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Los historiadores y comentaristas dicen que habían arrebatado la llave del conocimiento mediante su interpretación tradicional de la ley. Los intérpretes de la ley habían hecho imposible que la gente común comprendiera el verdadero significado de la misma. Y ellos utilizaban sus propias interpretaciones y sus propias tradiciones para eludir las exigencias de la ley. Se justificaban en su propio pecado. Hermanos, el punto de esto es que Jesús vino para limpiarnos del pecado de adentro, no solo para una transformación moral, sino para limpiarnos desde adentro. No se trata, hermanos, solamente de lo externo. Se trata de una actitud del corazón que ha sido transformada, que ama a Dios con toda su mente, su corazón, fuerzas, pero también ama a su prójimo. ¿Y cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Pero sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. ¿Por qué? Porque sus mandamientos, como dice 1 de Juan 5:2 al 4, porque este es el amor de Dios, dice, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué sus mandamientos no son difíciles? No son una carga pesada, porque lo hacemos del deleite por amor a Cristo. Queremos obedecer a Jesús porque Él nos amó primero en la cruz. Queremos seguir y guardar sus mandamientos porque Él nos amó y nos habilitó por el poder del Espíritu Santo para seguirlo y amarlo. Y ahora vivimos para Él por deleite, no por una carga pesada, sino por un deleite que queremos vivir y morir para Él. Y eso es lo que el Señor nos llama, que Jesús, a través de la fe, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Jesús vino con poder para vencer a Satanás. Vino con el poder de Dios para vencer a Satanás. Vino con la palabra de Dios para vencer a Satanás. Y vino con salvación para limpiarnos del pecado desde adentro, para transformar nuestro corazón y que desde adentro fluyan ríos de agua viva por amor a Cristo, por amor a su nombre y para su gloria, por todas las generaciones hasta que Él venga. A Él adoramos y a Él exaltamos. Oremos. Gracias, Dios, porque tú viniste con poder para salvarnos, para limpiarnos, para tu gloria. Gracias, Jesús. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacerlo por amor a ti, por el puro deleite de honrarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.